Vamos entonces a continuar con nuestra serie de actividades de este espacio que hemos titulado ¿Qué nos enseñan los pacientes? Y que en esta ocasión va a trabajar solamente teórica, ¿no? Hemos venido manteniendo dos espacios, uno que es teórico, que es abierto, y el otro que es ya más restringido, donde hemos trabajado algunos de los casos, pues, de los que estamos aquí presentes, pero esta vez solamente pues tendremos actividad teórica, y el tema que hemos venido trabajando en la actividad teórica pues está conectado con asuntos que han surgido de las presentaciones de caso que hemos tenido acá. Entonces, en las ocasiones anteriores empezamos a trabajar el tema de las entrevistas preliminares. Y en esta ocasión vamos de alguna manera a continuar con eso y introduciendo algunos otros asuntos que tocan pues con la práctica clínica, como es el tema de la supervisión, es el tema del tiempo, ¿no? El tiempo en psicoanálisis, la duración de las sesiones. Entonces, en esta ocasión, vamos a comentar un texto que se llama Estándar, no estándares, que los que se inscribieron se los enviamos, ¿no? Se los hicimos llegar, que es un texto viejo, pero es absolutamente actual. Es un texto publicado en 1984. Está escrito por Colette Soler, pero que es el producto de un trabajo colectivo con otros colegas de Francia, porque es un texto pues, que se elaboró en Francia, en París, y estaremos a cargo del comentario. Estoy pues yo, que estoy introduciendo la actividad, que soy pues Gloria Gómez, miembro del Foro de Bogotá y analista miembro de la escuela, de los foros, y está Daniel Castiblanco, que es psicólogo trabaja aquí en la Fundación Surcos. Entonces, entre los dos hemos hecho una presentación que enseguida vamos a compartir, si quieres ya la podemos poner, donde recogemos pues algunos de los puntos que consideramos son los fundamentales de ese texto. Bien, ¿están viendo ahí la pantalla ya? Los virtuales, porfa. Sí, se ve bien. Sí. Perfecto, listo. Entonces, bueno, ahí está, pues ya eso lo podemos avanzar. El título aquí está el título completo del texto, a propósito de las entrevistas preliminares del control y de la duración de las sesiones, y ahí está pues, texto redactado por Colette Soler y preparado con las personas que prepararon con ella el texto. Quienes tienen el texto a la mano pues pudieron darse cuenta de que no es solo un texto de Colette Soler, sino que es un colectivo. Bien, sigamos entonces a la siguiente diapositiva. Empiezo yo, luego vendrá Daniel, nos irá comentando algunos otros asuntos. Empezaré por situar el título, ¿no? ¿Con qué tiene que ver ese título de estándar no estándar, ¿no? Entonces, pues remite a la polémica que introduce la enseñanza de Lacan, o sea, lo que tiene que ver con su práctica y su teoría, en el seno del movimiento analítico internacional, es decir, la Asociación Internacional del Psicoanálisis, en ese momento, pues, que estaba en Europa y en Estados Unidos, sobre todo a partir de los años 50. La polémica de Lacan refiere ¿a qué? A los criterios estándares con los cuales se buscaba saber identificar al analista, ¿sí? Hay ahí como trasfondo pues una pregunta que es bueno hacerla aquí, es ¿quién es o no un analista? ¿Sí? ¿Qué es un analista? ¿Quién es un analista? Criterios que esta asociación internacional, cuando se los aplica a la práctica de Lacan, darán que esa práctica no se ajusta a los criterios por entonces vigentes, ¿sí? Esta polémica de Lacan en la internacional tiene dos momentos, ¿no? Está como ubicada entre dos tiempos, que es en 1953, cuando se produce lo que se conoce como la escisión, hay un error de escritura, del movimiento analítico francés, que es el momento
cuando Lacan se retira junto con otros analistas del grupo francés que hacía parte de la IPA. Es Lacan el que, frente a esta polémica que había en el seno directamente de su grupo al que él pertenecía, el grupo francés, él decide retirarse y eso produce una fractura, ¿no? Una escisión. Por favor, los que tienen los micrófonos abiertos, que están cerrados. Bien, y luego en el otro extremo, el año 1963, o sea, 10 años después, cuando viene lo que conocemos como la excomunión de Lacan de ese mismo movimiento, de ese mismo grupo francés y por tanto pues de la IPA, ¿no? Y es en el momento en que ya no es Lacan quien decide irse, ¿no? Sino que es Lacan es sacado, ¿sí? Sacado del grupo francés como condición de que ese grupo se mantenga dentro de la IPA, sea reconocido por la IPA. Como condición se pone que Lacan sea borrado de la lista de didactas, es decir, que no puede, pues podrá estar ahí, pero eso es perder la calidad del lugar que Lacan tenía en ese movimiento, en ese grupo, pues eran los didactas en la internacional, pues son muy importantes, son quienes, son esos que forman los analistas, son los que tienen a su cargo la formación de los analistas, no todos tienen esa misma función, o sea, son con quienes pueden hacerse controles, los que están en formación analítica son con quienes están en análisis, los que quieren ser analistas, y se pide que Lacan sea borrado como en la lista de didactas, y entonces Lacan pues va a ser expulsado, ¿no? Eso casi que es la muerte de Lacan en el movimiento analítico, y es Lacan el que le da pues esta palabra, ¿no? La ubica como la excomunión, ¿no? En referencia a lo que le hacen la comunidad judía a Spinoza. Bien, entonces, para ubicar el problema a qué refiere la polémica de Lacan con los estándares, ¿no? Tenemos dos cosas. Por un lado, que Lacan va a ser muy crítico con esos estándares, y segundo, que de acuerdo a los estándares se va a decir que lo que él hace eso no es psicoanálisis, ¿no? Que no se acomoda a los estándares. Bueno, entonces, sigo un poco a partir de lo que está en la presentación. Entonces, en el corazón de este debate hay una pregunta vital para el psicoanálisis. ¿Qué define el carácter analítico de una práctica por la palabra? Porque la práctica analítica se hace por la palabra, pero hay muchas prácticas que se hacen por la palabra y que no todas son psicoanalíticas, a pesar de que se las puede llegar a llamar en algún momento o reclamarse de lo psicoanalítico. Entonces, frente a esta pregunta, pues tenemos respuestas en la obra de Freud, Jan Freud, y luego de parte pues, del movimiento analítico orientado por la época que viene después de Freud. Entonces tenemos dos, ¿no? Los lineamientos que deja Freud a propósito del carácter analítico de la práctica psicoanalítica y los lineamientos que introducen los alumnos directos de Freud, lo que conocemos como la primera generación de psicoanalistas, y luego las generaciones siguientes, empezando por la segunda generación y la que viene, que es contemporánea pues, de Lacan, ¿no? Bien, ahora vayamos a Lacan, entremos un poco en Lacan. Entonces tenemos qué es lo que es estándar y no, según entonces Lacan, que se reclama del retorno a Freud, ¿no? El eje de una práctica analítica es el procedimiento inventado por Freud que implica una disimetría. Digamos que Lacan aquí va a ser muy importante porque él va a hacer notar la disimetría que hay entre el analizante y el analista. El analizante cuenta con una única regla fundamental, la llama Freud, mientras que el analista no tiene una que le equivalga. ¿Sí? Su función es interpretar, es decir, descifrar los resortes inconscientes de los síntomas. Me perdonan la cantidad de errores que hay de digitación, hubo ahí un problema con eso, pero no hay para él reglas estándares sobre cómo hacer, sobre cómo, cuándo interpretar, ¿sí?
el acto analítico queda a su cargo en el caso por caso de su práctica, lo cual no significa que pueda ejercerse, esto lo va a señalar Lacan, esto no significa que pueda ejercerse lo que él hace, ¿sí? Su acto puede ejercerlo como bien le parezca, sí, a su antojo. Su interpretación no es libre, ni se la piensa, perdón, si se la piensa con lo libre de la asociación libre del lado analizante. Entonces, dos salidas en el movimiento analítico después de Freud para hacer frente a esta falencia del saber estandarizado sobre cómo hacer, ¿sí? Es una pregunta, por eso, en el corazón del psicoanálisis. ¿Qué es un analista? ¿Cómo hace un analista? Y tenemos aquí las respuestas que van a empezar a aparecer, lo que Freud aporta, lo que luego van a introducir como estándares los alumnos de primera y segunda generación y siguientes. Tenemos frente a esto entonces lo que van a hacer los postfreudianos, empezando por los de primera generación, hacer como Freud hacía, ¿no? Imitarlo, ¿sí? Posición que van a adoptar sus alumnos a pesar de la advertencia de no tomar, Freud mismo que hace, dice no tomar su forma de proceder como una regla, ser replicada, ¿no? Y la otra es que la institución analítica va entonces a crear reglas directivas sobre cómo hacer, ¿sí? Entonces fíjense, hacer como Freud, imitarlo, porque así hacía Freud, y segundo, empezar a aparecer una serie de estándares, ¿no? De parte de la institución analítica para dar respuesta al vacío de saber que hay frente, o un vacío de saber para todos, ¿no? De cómo es que en el acto, en el momento en que el analista está con su paciente, cómo hace, ¿sí? Ahí él está solo. Bien. Bien, entonces sigamos con la posición de Lacan respecto a estas dos salidas, ¿no? Lacan puntual, ya lo señalé, la discontinuidad que es estructural entre el saber cómo hacer que existe del lado del analizante, ese es lo que se le pide, ¿no? Y lo que él sabe que tiene que hablar, ¿sí? Y por el otro lado, la falta de un saber para todo analista sobre cómo proceder en la minucia, ¿no? Interpreta, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cuándo? Lacan critica la institución analítica y sus estándares que buscan suplir esa falta de garantía del lado del analista. Estándares a los que va a calificar de costumbres sin fundamento. Esto no significa que Lacan abogue por una práctica analítica sin reglas, donde cada analista haría su modo. Los autores del presente texto que estamos comentando señalan que Lacan se propone dar respuestas a las preguntas planteadas por estos impases a partir de los fundamentos mismos del psicoanálisis. Considera que tales costumbres y presiones del grupo analítico carecen de soporte, aunque no de efectos. Entonces, fíjense que Lacan critica esto de hacer como, porque es así como lo hizo Freud, y señala que son costumbres que no tienen fundamentos y se propone dar un fundamento de lo que haya como regla en la práctica analítica, darle un soporte acorde con la práctica analítica misma. Y vamos a ver entonces que Lacan va a, cuatro cosas van a producirse. Abandonará, modificará, mantendrá reglas que ya existían en la IPA y promoverá nuevas, con miras a dotar de garantías el acto que define un análisis del lado del analista, ¿no? Aquí recuerdo un poco del lado de la RAI, pues, a que alude la garantía, ¿no? Es dar una protección, a asegurar. Y aquí proteger es proteger al paciente, porque por eso Lacan dice estas costumbres carecen de soporte, pero tienen efectos sobre los pacientes, ¿sí? Sobre lo que se hace ahí. Entonces, en la enseñanza de Lacan, una regla analítica se sopesa a partir de sus fundamentos y en razón a las finalidades propias de la misma experiencia analítica. Es algo que señalan los autores del texto que estamos comentando. Aquí voy a
pues, a puntuar las cosas que abandona, mantiene, modifica y promueve, que están señaladas en el texto que comentamos. ¿Qué es lo que va a abandonar? Abandonar a los postfreudianos, el hacer como los otros, adoptar costumbres sin fundamento. Mantiene de la práctica, que no es de los postfreudianos, eso ya viene de Freud, mantiene de la práctica freudiana la regla de recostar al paciente en el diván, a la cual dota de un fundamento teórico. Freud la justifica someramente. Freud habla de que favorece la asociación libre. Es algo ya, es un avance de justificación, pero vamos a ver que para Lacan no es suficiente. Lacan la fundamenta, para empezar, con la distinción que va a hacer entre el otro imaginario, el semejante, de la minúscula, y el otro con mayúsculo de la palabra, al que el rechazo del cara a cara da espacio, deja el campo libre. ¿No? Ahí tenemos ya un esbozo de justificación de Lacan de por qué se mantiene de la práctica freudiana que no haya el cara a cara, cuando hay entrada propiamente hablando en un análisis. Modifica la práctica de los controles o supervisiones, así como el tiempo de duración de las sesiones, ¿sí? Que era un tiempo estándar de 50 minutos, más o menos, que estaba promovida por la IPA y que venía de Freud. Freud también era más o menos lo que él practicaba y se sigue practicando, pero sin ningún fundamento, digamos, en la IPA. Y introduce, y aquí estamos en algo absolutamente nuevo, la práctica de las entrevistas preliminares de las que hemos venido conversando en los meses anteriores. Bien, yo le doy la palabra a Daniel para que él nos comente sobre cómo es esto del nacimiento de los estándares. Listo. Pues como podemos observar, en el texto nos mostraban dos modelos que serían como los que mandarían la parada a la hora de hablar de los estándares. Está el modelo berlinés, que tiene a la cabeza pues como a Eddington, que se planteó la posibilidad de crear un policlínico para el tratamiento de enfermedades nerviosas. Entonces, allí lo que se intentó fue como homogeneizar la formación de los analistas, así como su proceder de manera institucional. Creo que esto va a ser algo que va a atravesar un poco lo que vamos a hablar acá, teniendo en cuenta pues que les voy a contar un poco qué es lo que se hace en Fundación Surcus con todo esto. Vemos allí que había una duración de sesión de 45 minutos a 1 hora, es decir, que había un tiempo de sesión normativizado como tal. Se daba la práctica de lo que se llamaría análisis fraccionados, que consistían, pues, podría decirse que es como un análisis con objetivos. Entonces, teniendo ciertos objetivos en mente, se llegaba hasta cierto punto donde se evaluaba si se cumplía, y en caso de que el paciente creyera que necesita de nuevo estar en análisis, volvería. De lo contrario, pues se da por terminada la intervención. La formación analítica quedaba supeditada a la formación médica. Aún así, algunas personas que no fueran médicos también podían ejercer el psicoanálisis allí, pero siempre bajo la supervisión de un médico que sería el que les remitiría a los pacientes y estaría pendiente como de cómo se daría allí la dinámica. Allí habían como 5 puntos bien interesantes que eran los pilares de ese modelo. El primero era que había criterios de selección. Entonces, no era únicamente como que cualquiera que fuera médico o cualquier persona que quisiera ejercerlo bajo la tutela de un médico pudiera hacerlo, sino que se tenía en cuenta también el grado de madurez, la estabilidad del yo y la capacidad de insight, que es un poco mediado por lo que veremos ahorita del modelo americano, de la Ego Psychology. El segundo, entonces tenía que haber una comisión que avalara el proceder de la persona que quisiera ejercer el psicoanálisis. Es decir, no podía ser pues por sí mismo, como luego veremos qué sucederá. Algo que me llamó ahí la atención es que, bueno, no se admitirían candidatos extranjeros, sino con previo aviso de la sociedad o del instituto del que viniera de su país de origen. Y por último, era como que, bueno, la formación, ahí ya se empieza a ver, debe constar de 3 pilares, que es el análisis didáctico, la enseñanza y el control. Creo que esto pues se mantiene.
y siempre pues ha estado presente incluso en la enseñanza de Freud. Luego está el modelo americano, que es como la parte de la ego psychology, donde se da como el contraste sustancial, donde, bueno, para arreglar el análisis se regla el analista. Entonces, los estándares que se proponen son mucho más rígidos, un poco más establecidos, y esto hace que la cantidad de candidatos tanto a análisis como analistas, o sea, como analizantes como analistas, se disminuya pues tremendamente. Y allí, en la dinámica que ellos proponen, se oponía la transferencia a la cura. Un poco como que lo que se proponía era que la parte sana, por decirlo así, no tenía que ver con la transferencia, que la transferencia hacía parte más bien de una parte enferma. Pero bueno, ya más adelante como que profundizaremos en eso. Hay una mayor burocratización de la práctica, entonces está, pues, aquí dice que de casi la totalidad de gente que intentaba ejercer la práctica, solo el 10% terminaba siendo aceptado para ejercerlo. Pues, sí. Listo. Con todo esto que hemos hablado, entonces, ¿qué sería lo que está en juego cuando se habla de estándar y no estándar? Primero, pues como ya se ha mencionado, ¿en qué reside el carácter analítico de una práctica? Que se llama psicoanalítica. Entonces, en este momento donde se da la excomunión de Lacan de la IPA, él empieza a dar pues, su seminario de los 4 conceptos fundamentales, donde se empieza a preguntar, y vuelve otra vez a Freud, como usualmente pidió, para revisar qué es lo que fundamenta pues, esta práctica. Había 4 conceptos fundamentales, que eran el de inconsciente, pulsión, repetición y transferencia. Entonces, hay allí siempre hay como un juego entre la ortodoxia y heterodoxia. Bueno, el retorno a Freud podría considerarse como una ortodoxia, pero en realidad había allí algo que le dio, como refrescó el psicoanálisis como se estaba llevando hasta ese momento. Entonces allí hay otro enter que es el cómo hacer y el hacer cómo. Entonces, claro, las instituciones pensaron mucho como en reglamentar ciertas cosas que terminaban siendo un cómo hacer, más por costumbre que un fundamento teórico firme. Y no siempre a preguntarse en qué estaba basada la práctica. Creo que esto es lo que introduce Lacan de novedoso un poco, que es empezar a ir más a fondo y preguntarse más teóricamente qué es lo que está en juego precisamente a la hora de hacer una práctica psicoanalítica. Entonces ahí es donde se puede plantear ¿son principios orientadores o reglas inamovibles? Y bueno, para una práctica en la institución, como es el caso de Fundación Surcos, va a ser algo importante. Pregunta, si está bien lo que estamos pasando. Si tienes preguntas, preguntamos si no. Entonces, estos son como los pedacitos que nos mostraba el texto, los títulos que allí se nos presentaban sobre el modelo berlinés, las críticas y oposiciones que habían al mismo, el modelo americano. Aquí empieza entonces el tema de las entrevistas preliminares, donde, pues para hacer el contraste, se retomará el tema de la alianza terapéutica que propone el modelo americano y la analizabilidad. Luego hablaremos un poco de los controles, cómo se maneja pues, en la institución, qué giro le dio Lacan a esto, y finalmente estará el tema de la duración de las sesiones, que es bien diferente como un tiempo cronológico. Vamos, ¿sí? ¿Están viendo cuando pasamos las diapositivas? ¿Todo bien? Sí, más. Sí, perfecto. Listo. ¿Alguna pregunta, algún comentario en esta parte? Porque aquí ya vamos a entrar como a desglosar, pues enseguida Daniel nos va a hablar de las entrevistas preliminares y los controles, y yo luego diré algunas cosas sobre el tema de la duración de la sesión. No sé si hasta aquí, sobre esta introducción, algún comentario, alguna pregunta que alimente nuestra conversación. Bueno, entonces,
Daniel, le vuelvo a dar la palabra a Daniel para que prosiga. Listo. Sí. Listo. Entonces, en las entrevistas preliminares, hay que partir del hecho de que un análisis es el trabajo de la transferencia. Y lo que está en juego en las entrevistas preliminares es precisamente que se logre establecer pues esta dinámica transferencial. La transferencia en este caso, y como lo plantea ya después Lacan en su retorno a Freud, es el motor de la cura y es pues lo que va a plantear el inicio del análisis, junto con la demanda. Es cuando se instituye un poco el analista como sujeto supuesto al saber. Allí menciona un poco que cuando también el sujeto, sí, el paciente se da cuenta de que lo que le está sucediendo tiene que ver consigo mismo. Allí nos presentan este algoritmo donde se nos muestra que es presentado al analista el síntoma como algo a descifrar. Entonces, allí es donde se establece el tema del sujeto supuesto al saber, porque pone al analista como aquel que va a descifrar eso que le está sucediendo. Sin embargo, la dinámica va a ser al contrario. El que trabaja es el analizante. El analista mantiene un saber en suspenso. En la presentación del mes pasado se habló un poco del tema de mantener el diagnóstico en suspenso. Entonces, claro, el diagnóstico hace parte de ese saber del que ya se viene y que se mantendrá, no se afirmará, no se negará, sino que se dejará allí para tal vez cuestionarlo. Entonces, voy a tomar apartados que me llamaron la atención y los iremos comentando. Es un hecho de experiencia que el síntoma no conduce al análisis, sino cuando cuestiona, cuando el analizante capta ese incomprensible cuerpo extraño como propio y portador de un sentido oscuro que lo representa como sujeto desconocido para sí mismo. Creo que esto es lo que abre un poco el camino a lo que será un análisis. El siguiente sería, la transferencia fijada al analista es una transferencia primariamente demandante y es una demanda al otro a que responde. El analizante está en el análisis en el lugar de aquel que trabaja, para que se elabore el saber que responde a la pregunta del sujeto, mientras que la operación del analista consiste en causar ese trabajo. Es allí donde pues en palabras se pone el discurso del analista. Va a ser un poco el que va a permitir que esto se vaya desplegando, que se vaya haciendo la elaboración con respecto pues al síntoma. Entonces, las entrevistas preliminares tienen allí su objetivo con las siguientes condiciones. Entonces, debe haber transferencia, es un poco lo que decía, debe haber una fijación de la transferencia y debe haber un trabajo de la transferencia. Es decir, allí cuando ya se pone en cuestión lo que va sucediendo. Entonces, allí hace una aclaración bien importante tomando en cuenta lo que se hablaba del modelo americano, por ejemplo, en el que incluso el hecho de entrar en análisis requería ya ciertas condiciones de parte de la persona que iba a entrar en el análisis, para decir que la transferencia no es del orden de la aptitud, o sea, no es algo de que tengas la capacidad de, sino que depende de la posición del sujeto con respecto al otro, con mayúscula. Y pues no está menos determinada también por la posición que adopte el analista. Entonces, allí me parece bien crucial que si bien se hace un énfasis como en cierto elemento de esta disimetría que es el analizante, también está la posición del analista y la manera en que se ubica para dar respuesta o para mantener en suspenso lo que trae allí el analizante. Si quieres pasar la siguiente. Para notar pues este contraste, trajimos este tema de la alianza terapéutica y la analizabilidad. Está planteada desde la perspectiva americana, donde, bueno, se trata de, un poco como lo mencionaba ahorita, se considera la transferencia como una vivencia patógena, caracterizada por la presencia de aspectos regresivos. Entonces, allí es donde se empezaba a evaluar si el paciente era capaz de tener ciertas herramientas, ciertas maneras de responder que permitieran que el tratamiento se fuera dando.
Entonces negaban un poco la transferencia, dejándola de lado como algo negativo, y era más como una ortopedia de volver al yo autónomo, como para responder a ciertas situaciones, pero de fondo pues estaba dejando de lado la esencia de lo que el psicoanálisis implicaba. Listo. Aprovecho este espacio del control de la institución para sí, no sé, pues de alguna manera me gustaría saber ustedes cómo ven este tema, y quién tiene alguna pregunta, si quisieran que siguieran. No sé. ¿Por qué no seguimos y al final conversamos? Pues no sé. Listo. Entonces, teniendo en cuenta pues estos tres pilares eran el análisis personal o didáctico en algún momento, pues aquí se pone en entredicho este tema del análisis didáctico. Dice que el que considera didáctico o no, esto es la persona que entra en análisis. El análisis, la formación teórica y el control también, la práctica clínica, entra este tema del control y la institución. Entonces Lacan introduce como esta frasecita, que es que el analista no se autoriza sino de sí mismo. Es decir, no va a haber como tal una institución que avale el hecho de que alguien sea psicoanalista o no, como era lo que se estaba normando desde antes. Entonces, habían ciertos requerimientos como control obligatorio que era asignado pues dentro de ciertas directrices que imponía la institución. Y bueno, aquí Lacan pone en cuestión ciertas cosas, como para qué el control, quién va al control y cómo se da un control. Es decir, hay algo muy importante que allí plantea, y es que en el control, como en el análisis, se mueven temas de transferencia. Es decir, que para Lacan no era tanto que te asignaran a ti y a alguien que ejerciera ahí el control, sino que dependía más de un tema transferencial. Entonces dicen, no hay transferencia de la transferencia. Es decir, con lo que se trabaja en un control también es en la transferencia. A ver. Y allí nos dice un poco que el analista no opera a partir de un saber, aun cuando el inconsciente es un saber, y aun cuando hay un saber del analista. Es decir, que allí es donde se deja en suspenso incluso el saber propio del analista. Lo que el control va a hacer es un poco revisar qué es lo que el analista está sosteniendo en su acto analítico. Un poco ver cómo está allí su deseo implicado. De hecho, lo pone aquí al final. El control se presenta entonces como un lugar de prueba de los límites de la cura que repercuten sobre la práctica. Es decir que voy a tomar aquí un pedacito que tengo. Fundamentalmente no es ni transmisión de saber ni estimación de dones individuales, sino el lugar donde, dado el caso, los efectos sobre el sujeto de esa práctica que requiere el acto, lugar donde es puesta a prueba lo que podemos llamar, en una primera aproximación, su capacidad subjetiva de sostener este acto, pero a condición de agregar de inmediato que esa capacidad es producida por el análisis mismo, y sujeta por ende a lo que Lacan llama una corrección del deseo del psicoanalista por el análisis. Creo que allí se pone en juego también lo que se está realizando en el espacio analítico. Entonces aquí ponen también en cuestión si el control es el ojo de la institución y el babysitter de un analista bajo vigilancia, como si fuera una niñera, como si realmente fuera quien le fuera a decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces no, cada quien va a tener que justificarse su proceder. Como estaba diciendo Gloria hace un rato, no es hacer lo que le plazca. Hay ciertos principios orientadores que van a regir esta práctica. Entonces, ¿qué pasa en la institución? Como es el caso aquí de Fundación Surcos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, claro, un análisis clásico es complicado de que se dé en un espacio como este. Entonces, de alguna manera,
Por eso decía que hay que pensarse una práctica entre. Entonces, hay ciertos estándares en la institución, como duración de sesiones, 45, 30 minutos, una hora, por ejemplo. En los espacios que se manejan, en ciertos requerimientos administrativos. Pero por suerte, al menos en Surcos, existe esta figura del control con el nombre de supervisión. Entonces se intenta también que cada uno sea la persona que sea, pues, si desea así tomarlo, realice, pues, tome este espacio. Entonces, no está tanto a cargo de la institución decir, usted tiene que ir a supervisión, sino que cada quien, de acuerdo a su deseo y a cómo se cuestione también lo que se va realizando dentro de los espacios terapéuticos, pues, acceda a esto. No sé si lo... Ok, listo. Listo. Bueno, es un poco en consonancia con lo que decía Lacan, que el control no tiene que ser no tiene por qué ser obligatorio, pero que es un pilar fundamental y va a estar a cargo de la figura del analista mismo. Ahí va a estar diciéndole que tiene que hacerlo. Listo. Con esto el tema de los estándares en la institución, pues bueno, o sea, ha sido un poco complejo. Creo que de repente estos 4 conceptos fundamentales son los que van a permitir de alguna manera articular una práctica que se acerque al psicoanálisis desde lo que se hace con los niños. Claro, es una práctica por la palabra y no todo lo que sea por la palabra se puede llamar psicoanálisis. Pero bueno, hay que tratar de jugársela y creo que siempre hay que mantener en cuestión lo que se está realizando. Es decir, si algo hay que destacar de Lacan, esta temática del estándar y no estándar, es que ciertas cosas que se tenían como establecidas, en realidad, aunque se tomaran de alguna manera, siempre eran cuestionadas. O sea, se mantenían también en suspensión, como el acto analítico mismo. O sea, era saber también mantener en suspenso estas reglas, estas normas, como a la luz también de la experiencia clínica, cómo se iba desarrollando. Y creo que esto tiene mucho que ver con la parte del tiempo, que vamos a hablar ahorita, distinto de lo cronológico. Entonces, ya había un germen en Freud de todo este tema del control, de las entrevistas preliminares. Incluso en Freud era más como un tratamiento de ensayo, donde pues lo que se buscaba era precisamente que el paciente se apegara a su analista y que las primeras interpretaciones que se hicieran, pues no se hicieran, sino hasta que esto primero pasara. Entonces, es allí importante pues ver cómo se juega esto a nivel institucional. Creo que aquí hay varios compañeros que han tenido esa experiencia, tal vez ahorita podríamos conversar un poco acerca de él. ¿Sí? Sí, perdón. Bueno, sí, voy a seguir con el apartado que abordan sobre la duración de las sesiones. Nos traen estos cinco ítems. La presentación global del asunto, pues de las modificaciones, ¿no? Que esto está dentro de lo que Lacan va a cuestionar y a modificar. Dice el texto, pues que en la IPA se incluyen todos los asuntos que están ligados al tiempo dentro de los estándares del contrato analítico, comenzando por el tiempo de duración de las sesiones y más, ¿sí? Voy a citar aquí un apartado del texto donde dicen al final, son fijadas no solo la duración de las sesiones, sino también tratándose del análisis didáctico, su ritmo y la duración de las curas. La opción consiste, por ende, en sustraer a la evaluación, sobre todo a la intervención del analista, un tiempo. Postula implícitamente entre el analizante y el analista un tiempo estándar para el trabajo de la transferencia y se justifica vagamente en nombre de las garantías que el paciente tiene derecho a esperar. Esto, digamos que es del lado de la IPA, mientras que Lacan, vuelvo a citar los autores, con Lacan vamos a tener que los deberes del analista, que Lacan dice que ciertamente existen, principalmente el de estar ahí, deben definirse en función de las finalidades de la experiencia, ¿no? Que es la finalidad de la experiencia, a qué apunta un análisis, ¿no? Y de sus fundamentos.
Entonces, el tiempo empieza por estandarización del tiempo de duración de las sesiones, pero en los postfreudianos va a parecer que también, porque allí se diferencia el análisis didáctico y el análisis personal, ¿no es cierto? Recordemos que hay dos tipos de análisis dentro de los análisis de la IPA. Los análisis que un analista de la IPA conduce para un sujeto de a pie, digamos, si cualquiera, y distinto los análisis que conduce para los que se van a, los que se proponen como candidatos para ser analistas, que son esos los que se llaman los análisis didácticos y que solamente los pueden conducir los didactas, ¿no? Al que yo hice referencia pues hace un rato. Entonces, con Lacan vamos a ver que él cuestiona que entonces no solamente se estandariza el tiempo de duración de las sesiones, sino que también incluso los mismos análisis didácticos va a empezar a hablarse como de que tienen cierto ritmo, la duración de cuánto dura un análisis, cosas que están pues muy regladas por el tiempo cronológico, ¿no? Pues sobre esto hay variaciones a nivel internacional, pero en general hasta el presente hay cierta y pues una misma idea de que el análisis se termina cuando se termina el número de horas que se considera dura un análisis, ¿sí? Entonces el tema del final del análisis que la acaba de introducir, pues nada que ver con esto, ¿no? Porque aquí es por el tiempo del reloj. ¿Cuántos controles, no? ¿Cuánto tiempo de control el candidato a ser analista tiene que hacer? Y Lacan por eso va a llamar a este modelo el modelo universitario, porque es un modelo de cuántos créditos, ¿no? Así como en la universidad, cuántos créditos tiene uno que ver para poder que la universidad no gradúe. En la IPA es un modelo bastante próximo, ¿no? Tanto tiempo de control, tanto tiempo de duración de análisis, con quién, asignado con quién le toca analizarse. Entonces, esta rítmica, ¿no? También pues está, no solamente es la de la duración de las sesiones, sino la rítmica, la estandarización de los análisis, sobre todo los didácticos, ¿no? Entonces, Lacan interroga esto, ¿no? Y dice, pues sí, hay deberes del analista, siempre estar ahí, pero que el estar ahí no depende del reloj, sino que depende del tiempo subjetivo, que va a llamar como el tiempo subjetivo que más adelante pues mencionaré. El tiempo entonces propio al sujeto, distinto al tiempo cronológico, ¿no? Lacan lo plantea como determinado por la estructura, ¿no? A lo largo de su enseñanza aportó diversas fórmulas sobre esa estructuración que comprometen pues que hay diferencias, ¿no? Lo vamos a empezar a ver desde el año 53 a referirse al tiempo en psicoanálisis, y a lo largo de su enseñanza pues va a introducir cosas que van produciendo cosas, ideas nuevas, ¿cierto? Empezamos con la temporalidad de la palabra intersubjetiva, a la que se refiere en función y campo de la palabra en el 53, en el momento en que él sale, ¿no? Porque uno de los motivos de la gran polémica de ese momento era que Lacan hacía sesiones de tiempo variable, o sea, no se guiaba por los 50 o 45 minutos del estándar, sino que él hacía sesiones de tiempo variable más cortas, por ejemplo, y eso pues estaba fuera de los estándares. Entonces eso fue pues una de las piedras pues mayores de polémica con Lacan hasta el 53 cuando él sale. Y en función y campo de la palabra, que es como el primer gran escrito de su enseñanza, él ya toca el problema del tiempo y a medida que sigue va a referirse pues a la alienación significante del sujeto en posición del inconsciente, ¿no? Que es un texto que está entre el 60 y el 64 del año de publicación, 64 de la publicación del seminario, de la realización del seminario 11, de los 4 conceptos. Entonces, aquí lo que cobija toda, de todas maneras, estas variaciones de elaboraciones sobre el tiempo en Lacan, la tesis pues más importante es que el tiempo del sujeto hablante es la retroacción del significante en su eficacia. Para tomar una
una cita que los autores nos traen en el texto, lo cual da cuenta tanto de los fenómenos de la precu como de la sobredeterminación, que suspende al sujeto entre una anticipación y una retroacción, cuya fórmula gramatical es dada por el futuro anterior, ¿sí? El habrá sido, ¿no? Es la fórmula, pues en la gramática, el habrá sido que corresponde al futuro anterior, que encuentra su definición y su esquema en el punto de capitón o de almohadillado, como lo conocemos. Entonces, vemos que con Lacan, el asunto del tiempo hay que pensarlo a la luz de la experiencia analítica y a la luz del tiempo del sujeto, no a la luz del tiempo del reloj, como es en la IPA, ¿sí? Empieza a tal hora y se acaba a tal hora, porque el reloj lo dice, sí, pero nada de contabilizar ahí, tener en cuenta el tiempo del sujeto, ¿no es cierto? Entonces, para recordar un poquito esto del punto de capitón, pues que se va inaugurando en estos años 50, a partir del 53, a partir pues de la lingüística, ¿no? Esto es también una teorización que Lacan hace con la experiencia analítica y con los recursos teóricos de la lingüística, ¿no? El punto de capitón, la cadena significante funciona cuando se corta, se entiende la cadena porque que la frase se detiene a partir del corte retroactivamente. Todo esto no lo va a decir la lingüística, es de que la frase solo tiene sentido cuando se termina, ¿sí? Cuando alguien habla o hablando, el sentido está suspendido y ese sentido solamente se cierra cuando se termina la frase, ¿sí? El corte de la cadena se llama punto de almohadillado, que significa que cuando se corta una frase, todos los significantes cobran sentido. Ahí está lo retrospectivo, ¿no? El aprecu, que el sentido de lo que se empieza a decir solamente se va a obtener realmente con todas las letras del sentido cuando se termina la frase. Terminó ahí, el discurrir de la cadena no es infinito ni azaroso, ¿no? Entonces son como las primeras ideas que da con el grafo del deseo, Lacan. Detengámonos un poquitico más en este texto del 53, ¿no? Ahí introduce esta noción de la escansión de la sesión, ¿no? Función y campo de la palabra, que es pues inaugural, ya lo dije, es donde Lacan más ampliamente va a escribir, ¿no? La relación que existe entre la incidencia del analista en el tiempo del sujeto, porque entonces ya tenemos el tiempo del sujeto y cómo el analista incide sobre, su acto incide sobre el tiempo del sujeto y la escansión de la sesión analítica. Y aquí vamos a retomar una cita pues bien importante de ese escrito, en que Lacan dice, es una puntuación afortunada la que da sentido al discurso del sujeto. Por eso la suspensión de la sesión, de la que la técnica actual hace un alto puramente cronológico, ¿no? Ahí está pues, la crítica a la IPA. Y como tal, indiferente a la trama del discurso, desempeña en él un papel de escansión que tiene todo el valor de una interpretación para precipitar los momentos concluyentes. Entonces, la escansión va a operar como una interpretación, acá la introduce con un valor interpretativo que va a ratificar, va a desplazar o va a suspender el punto de almohadillado, o sea, el sentido, ¿sí? Que es el encargado, ese punto de capitón de producir una significación. Entonces, esta escansión del tiempo maniobra, ¿sí? Sobre el tiempo del sujeto, ¿sí? Ratificando el punto almohadillado, desplazándolo o dejándolo en suspenso. Bien. Ahora, creo que te saltaste un anterior. Eso. Bueno, disculpa que mi garganta como que empieza a pasar factura por tanto hablar. A ver, aquí traigo otra cita de los autores. Dice, no sé, voy a dejar que Jamie lea un momento y yo comencé, porque, bueno, si quieres corre tu lado para que te vean. Voy a leer mientras tanto la figura. Entonces, dicen los autores del artículo,
Ulteriormente, Lacan modificará la idea de que el sujeto pueda encontrar su consistencia en una palabra plena, pero en la medida en que la experiencia de la cura pone en juego en todos los casos la dialéctica del sujeto hablante que se historiza retroactivamente. El tiempo, lejos de formar parte de lo que los analistas llaman encuadre, forma parte del proceso mismo y la incidencia del analista en ese proceso es siempre correlativa de un efecto de tiempo, que solo puede juzgarse en función de la dialéctica en la que interviene. Esto excluye tanto para sesión como para la curación estándar definida a priori. Entonces, sí, sí, ya. Entonces, pues aquí está otra cita en las que ese texto trae que son como bien contundentes sobre esa modificación, todas las introducidas por Lacan, que vuelvo pues a señalarlo, empiezan desde el año 53, en que él tiene dos nociones, que es la de la palabra plena y la palabra vacía. Esto no se va a sostener para siempre. Es en ese marco donde introduce pues la escansión, y a medida que él avanza en sus elaboraciones, pues va a producir modificaciones que ya no casan exactamente con la idea introducida del tiempo, ¿no? Que es un tiempo pensado sobre todo en el año 53 con el registro de lo simbólico. Bien. Luego, precisamente, esas duraciones de las sesiones ya no va a ser solamente estar determinadas por las canciones, sino que vienen nuevos elementos determinados por lo real, ya no solamente por el registro, la dimensión simbólica del sujeto, sino la dimensión real. Y aquí el tema de la prisa, ya no vamos a hablar de escansión, sino de sesión corta y de prisa, ¿no? Entonces, a medida que Lacan avanza en sus elaboraciones, pues, Leo considera cada vez más, se ocupa más, cada vez más de eso, ¿no? Y lo pongo entre comillas, que la experiencia analítica no es del orden simbólico, sino real. El tiempo depende también de lo real, ¿sí? No solamente de lo simbólico, que es en este esquema, que es la base del esquema pues, de la lingüística del punto de comienzo de la frase, de terminación, de la retroacción del sentido. Es un tiempo muy en el orden pues, del registro simbólico, que es tan importante en este momento, aunque estos autores del artículo nos hacen saber que a pesar de que no haya un desarrollo en el 53 sobre un tiempo que depende de lo real, ya se esboza ahí en función del campo de la palabra. Y lo cito a los autores al respecto. Dice, la función del tiempo está allí, junto con la abstención del analista, situado como conjunción de lo simbólico y lo real. Conjunción que da fe de que la transferencia, como Freud lo señaló, no es simple repetición del pasado, sino que incluye lo que Lacan va a llamar el factor realidad, situada de entrada del lado del analista. O sea que en el 53, esto de la abstención, a la que Lacan también se refiere, ya es una alusión al asunto del manejo del tiempo del sujeto que el analista hace, y que ya no toca con lo que es simbólico del sujeto, sino que con lo que es real de ese mismo sujeto. Bien, entonces, ese elemento otro, ¿no? Real, que configura el eje de la dialéctica del sujeto donde se concentra su ser y su goce, es a lo que Lacan pues ya va a llamar el objeto A. Y vuelvo también aquí a citar los autores. Dice, a partir de este punto, las elaboraciones de Lacan se desarrollan cada vez más en el sentido de indicar que es el objeto, ¿no? El objeto A, que vuelve al mismo lugar en la transferencia y en el fantasma, que ese objeto que es a la vez condensador de goce y causa del deseo, el que brinda la clave de la espera. En todos los casos, la temporalidad de sus emergencias es la del instante casi de fractura
en la duración del entramado, del encadenamiento, perdón, de los significantes, se concibe así, que la última fórmula producida por Lacan, forma producida por Lacan, en lo que se refiere al analista, en el lugar de objeto A, se acomode a una sesión puntual, casi reducida al instante, donde encuentro y separación se conjugan, ¿no? Esto refiere a esas sesiones extra cortas, ¿no? De la práctica de Lacan. Entraba y se salía a los segundos, a los minutos. La sesión corta, ¿no? La sesión corta de la cual Lacan tampoco hizo una regla, obedece a la idea del tiempo del encuentro entre el analizante y el analista como un tiempo para recibir el producto del trabajo del inconsciente que trabaja todo el tiempo, es un trabajador incansable. Así que la elaboración se hace fuera del tiempo de la sesión. Bueno, aquí hay esta última parte de ese texto, pues es muy interesante porque ellos hacen un recorrido, nos dejan ahí los problemas planteados de las distintas elaboraciones que Lacan va a hacer sobre el tiempo en el psicoanálisis, el manejo del tiempo en psicoanálisis y los fundamentos con los que Lacan lo va a dotar. Entonces, para cerrar, pues vuelvo y puntúo. Fíjense, al comienzo la canción la sostiene de la mano de la lingüística con el tema de cómo el sentido adviene, ¿no? Cómo el sentido para el sujeto adviene y que la canción ahí es muy importante. O sea, el sentido no depende de hablar. ¿Sí? Eso ya queda descartado. No es hablando, que es de pronto la pequeña trampa que pareciera con la asociación libre, que se trata de hablar y hablar y hablar. No, la canción puntúa ese hablar y hablar y hablar. Y buscando precipitar el sentido de la historización del sujeto. Mientras que más adelante, con la sesión corta, el manejo del tiempo toca no con el sentido, sino con producir un efecto sobre ese ser de goce del sujeto. Tocar esa consistencia real, pues que nos habita, ¿sí? Y que no se va a tocar para nada en un análisis, por más largo que sea, de 45 minutos cada vez. Bien, entonces aquí quedan como planteados pues los problemas que Daniel y yo les queríamos presentar sobre este texto, que pues trae problemas también muy interesantes para pensar aquí en la Fundación Surcos, sobre el tema, pues ya Daniel lo refería, el tema de la supervisión, el tema de qué hacer con el tiempo institucional, ¿no? Es un gran problema que nos debe plantear esto, los que trabajan en las instituciones. Entonces, ¿cómo hacer si esa práctica institucional se quiere orientar por el psicoanálisis? ¿Cómo hacer con eso? Con el manejo del tiempo del sujeto y el tiempo de la institución. Las entrevistas preliminares. Bueno, ahí está planteado como los problemas que queríamos presentar. Bien. Entonces abrimos la discusión, si hay comentarios, si hay preguntas sobre el texto que esperamos hayan podido leer, si los que son, pues, trabajan en Surcos tienen algo para comentar sobre el tiempo de la institución y que introduce esto como preguntas, ¿no? Cuando la institución dice la atención al paciente es de media hora, o como pasa en Surcos, que se juntan dos citas en una sola y se hace una hora de corrido de la atención, que el paciente no puede venir 2 veces, 2 días seguidos para facilitar las cosas, se hacen 2 sesiones de una, entonces junta todo en una hora. Son pues como asuntos para solamente ubicar lo que pasa en la Fundación Surcos.
Yo quisiera hacer un comentario. Muchísimas gracias a los dos por el trabajo y por el recorrido que hacen, retomando algunos aspectos fundamentales del texto. Esa pregunta que acaba de plantear Gloria me parece súper interesante, pero pues no voy a, por ahora no voy a decir nada al respecto, sino más bien algo como más en términos generales. Y es que volviendo pues como a escuchar el texto, justamente me daba cuenta, bueno, parte de unas preguntas que a mi modo de ver son fundamentales, ¿cierto? Cómo identificar a un analista y qué condiciones para que una práctica sea propiamente analítica. Esas dos preguntas me parecen fundamentales, pero en ningún momento hay una respuesta estándar. Pues eso me parece como interesante, porque es justamente a partir de esas interrogantes donde la IPA, por ejemplo, introduce pues como el checklist, como las reglas, como dando una respuesta justamente a qué es un analista. Entonces es aquel que cumple con estos criterios, que tiene estas aptitudes, que hizo tantos controles, tantas sesiones, etcétera, etcétera. Mientras que, como dice el mismo texto, pues la idea de Lacan es fundamentar unos principios, porque también es bien interesante esta cuestión de que no es pues como un asunto sin principios y sin reglas, que estos principios están argumentados en la práctica misma y en las finalidades, pero que en ninguna parte hay una respuesta. Pues como que no hay la respuesta. Y me parece que eso es una de las cosas más complicadas del acto analítico, pues que no hay un cómo hacer, cómo responder, y muchas veces pues en diferentes lugares aparecen estas preguntas, ¿cierto? Y entonces si un paciente me dice eso, ¿yo cómo le respondo? Eh, por ejemplo, en este asunto de la escansión, está que la escansión pues, soportada, digamos, en los fundamentos de la práctica, como que tiene que ver con el tiempo subjetivo, pues como todo lo que desarrolló Gloria, que tiene que ver con el tiempo subjetivo, no con lo cronológico, que tiene efecto de interpretación, todo esto como un soporte eh, para poder proponer la escansión como un principio, digamos, pues como de la práctica analítica. Sin embargo, no dice cuándo es que hay que cortar, no sé, pues sí, como, sí, cuándo, en qué momento exacto. Entonces, está el fundamento, pero el hacer no está escrito por ninguna parte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa a veces que en la universidad es bien complejo transmitir esto, pues porque es como, hablando, por ejemplo, yo ahorita pensaba de la resonancia de los significantes, porque un analista puntúa, corta donde corta, y yo lo pienso así, como en términos de esa resonancia de los significantes que el analista escucha, pero no hay un listado, pues no es como cuando el paciente diga esto o deje de decir esto, o entonces por ejemplo, para los estudiantes se hace difícil como, ¿y por qué ahí? ¿Cierto? Como por qué ese significante uno escucha que tiene como un peso y eso no está escrito en ninguna parte, es como la práctica misma del analista con su propio inconsciente lo que le permitirá esto, pero no hay manera de decir, es que estos son los significantes donde se corta, porque estos son los que, no, o sea, eso no, sí, no está. Eso como en términos generales, creo que me dio como la sensación el texto ahora volviéndolo a escuchar, pues como presentado por ustedes. Eso, es que en ninguna parte hay una respuesta estándar. Claro. Hay principios, como tú lo acabas de señalar, está el principio de Scandi, si nos quedamos en esto de la escansión, pero como tú bien lo dices, no hay nadie que diga cuándo, porque cada caso es cada caso y cada sesión es cada sesión. No hay dos Exacto. escansiones iguales, no hay dos Y, escansiones de dos sesiones de un mismo paciente que uno pueda saber dónde, es que es ahí, es por eso acto analítico, ¿no? Cuando Lacan introduce, y que ahí es donde está solo, y que ahí es donde toma valor esa expresión que ha sido tan problemática del analista no se autoriza sino decir, que dado a tantas cosas terribles a veces, ¿no? Porque se piensa claro. que pues, uno se autoriza, vayas a saber cómo, ¿sí? Y el texto lo recuerda, esto de que uno no se autoriza sino de sí mismo, refiere al acto analítico, es que uno ahí escande y uno está solo, uno no dice, como un fulano me lo dijo, como yo creo que por allá lo leí, entonces yo
como tú lo dices, aquí está el significante que habría que, Ujú, en el que había, no hay regla, ujú. ¿no? Ahí uno está solo. Ahí se autoriza. Claro, y que de hecho muchas veces uno se pregunta, pues no, el efecto es a posteriori también. Claro. Claro, claro. Y ahí es donde también el tema del control del que Daniel nos traía es tan importante, porque es, pues vamos a introducir esta modalidad de trabajo donde el analista va a otro analista para pensar lo que hace. Ujú. Bien. De Muchas alguna gracias, manera, Juliana. creo que remite también de manera general como una angustia, ¿no? A la angustia que lleva a buscar esos principios estándar. Esperar que haya un otro que diga qué hacer, que es la misma demanda que hay al principio un poco del análisis, que el otro responda al cuestionamiento que tengo, no sé de dónde venga eso. Incluso en el control también se deja en suspenso eso, así llega a preguntarse qué hay que hacer, en el control no es para decir qué hacer, más bien es para cuestionarse sobre la manera que se está pensando en proceder. Entonces, Ujú. remite a eso y en parte me parece que los estándares también remiten a un estatus, como a un afán de que la práctica en algún punto sea reconocida como tal. Entonces, todos nos uniformamos de cierto nivel para que se nos reconozca cómo, o puede ser el hacer cómo. Esas dos Ujú. puntitos me surgen ahí de lo que tú dices. Sí, yo creo que tú introduces esa cuestión de la angustia que es bien interesante, por eso un poco decía que es lo más difícil, pues es que es lo más aterrador del acto analítico, ese punto, pero justamente lo que podría permitir no tener que esperar a que haya un otro garante, eh, tiene que ver pues con el proceso de análisis, ¿cierto? Porque es como esa relación con el otro se modifica en el análisis. Yo estaba pensando un poco en la intervención de Dani de esto de la estandarización. Y es como un poco lo que intenta hacer la institución, ¿no? Estandarizar el hacer de los terapeutas en el consultorio. Y me preguntaba esto particularmente con los niños, pensando un poco esto de las entrevistas preliminares, de cómo se jugarían las entrevistas preliminares del análisis con los niños y cómo se lo plantea la institución, ¿no? La institución lo plantea un poco como en una sesión, que es como la valoración y hacer un dibujito, hacer una prueba de psicotécnica y esto, y esa es la entrevista preliminar, y a partir de ahí se sacan una serie de objetivos, ¿no? Que los saca del propio terapeuta, dependiendo de lo que está en papelito. Como dependiendo de lo que está en papelito, se saca una serie de objetivos, y ya ahí está la intervención que tengo que hacer, ¿no? Y creo que nosotros apostamos, a lo que estamos en este lugar de psicoanálisis, apostamos por otra cosa, ¿no? Entonces me pienso cómo pensar en estas entrevistas preliminares, en los que apostamos desde el psicoanálisis en los niños. Me parece algo muy particular, ¿no? Pensaba eso un poco, cómo apostar esas entrevistas preliminares ahí, y cómo jugaría esas entrevistas preliminares ahí, porque de todas maneras un niño no pasaría al diván, ¿no? O sea, ¿cómo entra en esto ahí? Bueno, estaba pensando eso. Del lado de los virtuales. Perdón. Diana. Sí. Hola, Diana. Pero María Dolores alzó la mano. Ah, sí, aparece. Ay, espera. Gracias. En primer lugar, un saludo desde Barcelona para Hola. ustedes. Hola. Y gracias por la elaboración que han hecho del texto, que realmente es un texto que conocía a los autores de hace tiempo y sin embargo es muy actual sus preguntas, ¿no? Respecto a las entrevistas preliminares, me parece que hay un punto que inaugura una cierta lógica de la cura, que es esta cuestión del un pase de la queja a una demanda verdadera, ¿no? Una pregunta verdadera. Y ahí hay esta frase de Lacan que siempre me gusta mucho porque realmente toca lo real, es esta cuestión de algo tiene que empujar. Se necesita un empuje. Y ahí me parece que hay una lógica
que atraviesa la cura en sus distintos momentos, ¿no? Algo debe empujar para entrar en análisis en las entrevistas, pero durante la cura, ¿qué es lo que empuja? Y ahora se hablaba de la cuestión de la angustia. Hay momentos de estancamiento, ¿no? Durante el trayecto analítico, pero sin embargo es algo de un empuje que muchas veces es a través de la angustia que se relanza, etc. Y la pregunta que he trabajado un poco y sigue siendo realmente es la cuestión del final de análisis. ¿Qué es lo que empuja al final de análisis? Porque realmente es el analizante que al final es quien decide que ha acabado, cada cual con su particularidad, ¿no? Pero entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que empuja a finalizar el análisis por parte del analizante, más allá del analista, porque realmente es un acto del analizante? Es lo que me ha sugerido vuestra presentación y el texto. Gracias. Gracias a ti. Sí, que empuja para entrar y que empuja para salir, ¿no? Exacto, exactamente. David. Sí, sí. Nixon. Nixon y Diana. Diana, Después Nixon. creo que vas tú y después varios. Nixon. Nixon y Cielo. Sí. Ok. Vale, gracias. Yo tenía una pregunta acerca del control, porque no sé si se puede decir como a grandes rasgos que lo que se controla es la posición del sujeto en relación a su acto, pues, retomando algunas palabras del texto. Y luego, a ver si les puedo decir la página, porque esto sí lo quiero decir como textual. En la 116 dicen que se trata de una corrección del deseo del psicoanalista por el análisis. Así, control y cura están anudados. No, pues nunca lo había escuchado así, pues nunca lo había visto formulado así, y quería preguntarles cómo entienden de esto del control y la cura anudados. ¿Quieres volver a repetir la citica que nos trae de la página que citaste? Sí, de la 116. Si puedes coger un poquito como el parrafito. Muy bien. Es una frase larga. Sí, sí, Vale. Fundamentalmente, no es ni transmisión de saber ni estimación de dones individuales, sino el lugar donde, dado el caso, los efectos sobre el sujeto de esa práctica que requiere el acto, lugar donde es puesto a prueba lo que podemos llamar, en una primera aproximación, su capacidad subjetiva de sostener ese acto, pero a condición de agregar de inmediato que esa capacidad es producida por el análisis mismo, que es un poco lo que estaba diciendo Juliana ahora. Esa capacidad es producida por el análisis mismo y sujeta por ende a lo que Lacan llama una corrección del deseo del psicoanalista por el análisis. Así, control y cura están anudados. Pues a mí lo que me resuena es que corrección del deseo del analista, refiriendo, porque ellos también creo que no sé si hay antecitos que han hecho referencia a cómo pues hay una aspiración digamos, a analizarse porque se quiere ser analista, digamos, para quienes estamos en proceso de formación o hemos avanzado más en el proceso de formación en alguna medida, en algún punto, se ha planteado esa idea, ¿no es cierto?, de hacer un análisis porque se quiere ser analista. ¿Sí? ¿Cómo eso tiene que ser corregido? Creo que muchos entramos por ahí, en eso me cuento yo. Cuando yo llegué a París, cuando yo fui a ver el analista, yo creo que las primeras cosas que yo dije es que yo estoy aquí porque yo quiero ser analista. Ahí es donde yo leo esto de la corrección, que se tiene que por el análisis, la corrección por el análisis, que se anuda
con el tema de los controles. O sea, yo lo que entendí ahí es eso, como del proceso pues, de análisis que lleva a una corrección de la aspiración y que esos controles se anudan con esa necesidad de precipitar pues el deseo del analista como tal, ¿no? Que no es querer ser analista, sino que es distinto al concepto, porque es un concepto de Lacan, el deseo del analista que no se traslapa con un querer del yo. Es así como yo, esa parte la miré, fue por ahí, Diana. No sé si eso te dice algo o si tú tienes otra idea, por ejemplo, de que tú hayas tomado de otra manera ese pedacito que te hace pregunta. Vale, muchas gracias, Gloria. La verdad me dejó pues, en la Sí. pregunta, empezando por ¿cuál cura? La del... Claro, es análisis donde de está como prestación. la dificultad, ¿no? De a qué cura se está refiriendo. Sí, Muchas gracias. no a ti. Nixon y después creo que Cielo. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a Gloria y a Daniel por la presentación. Quisiera preguntar algo referente, teniendo en cuenta los estándares y los no estándares, y es algo que va en relación al espacio físico. Recuerdo, y por ejemplo, en Surcos uno con los chicos salía, podría ir al parque y mientras salía pues iba charlando con ellos y todo. ¿Cómo observan ustedes ese espacio físico en el cual uno no todo el tiempo de pronto está en un consultorio, sino que también se puede dar en una charla mientras se va caminando por un jardín o mientras está uno en otro espacio físico? ¿Cómo estaría en juego ese estándar y ese no estándar, hablando, digamos, en relación como a estas reglas y no reglas y a lo que venimos hablando como el día de hoy? Muchas gracias. O sea que es una pregunta para los psicólogos de la Fundación Surcos, sobre todo a propósito de los estándares. No sé, los que están en virtuales o los que están aquí en presencial, que nos quieran aportar. Bueno, pues igual han surgido como bastantes iniciativas también, tratando de articular precisamente los conceptos fundamentales. Pues la práctica del acompañamiento terapéutico, por ejemplo, plantea un encuadre abierto en el que, pues bueno, están en juego también estos elementos de la transferencia, del inconsciente, la pulsión, la repetición. Entonces, bueno, sí depende un poco como de esa flexibilización, ¿no? También es un constante preguntarse hasta qué punto se puede dar esa flexibilidad, ¿no? En qué punto también puede llegar a convertirse en cualquier cosa. Como se mencionaba antes, pues no hay así respuestas tajantes de cómo haces con esos espacios incluso, sino que es algo que vas viendo en el transcurso del tiempo. Yo creo que aquí Alejandro y Henry han pasado también por este mal acompañamiento y demás. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Es una construcción, ¿no? Pero digamos, esto es algo que se va haciendo, ¿no? Precisamente no es como buscar romper un poco con ese estándar del que se debe hacer, que a veces demanda un poco la institución también como ese estándar del que se debe hacer, y que lo que se busca es una construcción fuera de ese estándar, pero es algo que se va construyendo, ¿no? Con el mismo paciente. Es como una respuesta generalizada de lo que hacemos es esto, sino que es algo que se va construyendo en el uno por uno, ¿no? Aprovecho también para decir algo en relación, pues, como a la población o a los niños y adolescentes que nosotros vemos, porque pues muchos vienen con diagnóstico de autismo, algunos adolescentes con problemas, bueno, como de depresión o pues más a nivel emocional, algunos chicos también psicóticos, y también pues uno debe tener en cuenta esto, porque los espacios para ellos son diferentes, es decir, y el estar en una institución a veces y soportar un montón de tiempo con muchos terapeutas, pues es complicado. Entonces hacer también como esa lectura y comprender de pronto y
ver, digamos, a cada niño en qué espacio se puede sentir más cómodo, con qué terapeuta logró hacer, como generar un vínculo, como estar pendiente de esos detalles. Pues yo he aprendido prácticamente eso. Los niños le van a uno mostrando como también ese camino por donde pues uno puede salir de ese estándar del consultorio solamente y pues acompañarlos en otros espacios. Por ejemplo, eso me ha pasado a mí con los niños que yo veo a diario y pues de eso también como que he aprendido como a no estar tan en un espacio solamente y limitarme a eso, sino pues en acompañarlos y en explorar para ellos también dentro de la institución qué es lo más cómodo, hasta qué punto se pueden adaptar, porque hay niños que no lo soportan o que solamente ya ver la fundación o algo gritan, lloran, se irritan. No todos, pero pues sí hay casos, entonces a eso también uno tiene que estar como advertido y pues es en ese conocimiento y en ese espacio que uno le va dando a cada niño, a cada sujeto, pues que se aprende y eso pues no está escrito, sino que uno lo va viviendo pues en el día a día de la práctica. Me gustaría agregar, me gustaría agregar algo ahí en base a esa construcción que señalan mis compañeros que se genera pues en el espacio terapéutico con niños, porque siento que también ahí se produce una tensión, también con lo institucional, ¿no? Porque claro, los niños nos abocan como a romper un poco como esa estandarización o como eso de acuerdo a los mismos intereses del niño, el hecho de que Sí. pues el contacto no necesariamente es a través del habla, sino que también tenemos que movernos por los gestos, por la interacción a través del juego, del dibujo, encontrar otras formas. Pero también, o sea, pienso en esa tensión con lo institucional en la medida que parece que lo institucional sí quisiera como estandarizar ese encuentro, ¿no? Entonces, desde el tiempo mismo, que no solamente es el tiempo de las sesiones, que de por sí pues ya es bien limitado, que también se vuelve como un imperativo, o sea, no porque sea muy poco, que pues nos puede parecer muy poco, pero a veces que también aparece como la demanda de los padres de que usted tiene que cumplir como ese tiempo. Entonces, no sé, recuerdo hace unos días una mamá que se enojó mucho porque pues terminamos con el niño a los 15 minutos, a veces no era de 30, pero pues ya habíamos llegado a un punto que ya el chico había generado una reflexión, ya habíamos llegado a un punto, entonces yo decidí hacer el corte. Y salgo y la mamá súper enojada, pero ¿cómo así si la terapia es hasta las 4:30? Digo, mi señora, pero pues que hablamos lo que teníamos que hablar. O sea, ¿para qué voy a volver yo a entrar al chico al consultorio si ya se había movido como lo que se tenía que mover en ese momento? Y que esas tensiones no pasan tampoco solo por lo de la sesión, sino el tiempo mismo de la cura, ¿no? El hecho de que nosotros dependamos, que el número de las sesiones dependan de una orden médica que pone un corte que pues yo creo que sentimos muchas veces arbitrario. Bueno, a los 3 meses ya se le venció la orden médica y ahí se termina. Y nos deja como en un lugar como muchas veces en que el proceso todavía estaba, pues como que faltaba mucho trabajo. Incluso otras veces que pasa todo lo contrario, es como que ya el trabajo ya estaba realizado y que quedan sesiones como que hay que seguir por cumplir. Y esta tensión de también como el tema de cumplir con estimados, cumplir con los objetivos que se nos imponen también como desde un imperativo. Yo siento que también mucho de eso se mueve como la cuestión del control que aparece ahí, ¿no? Que no necesariamente como que se adecua ni a los tiempos ni a la demanda del sujeto muchas veces, ¿no? Ahorita estamos también en esta discusión de como la implementación de los objetivos SMART, ¿no? Que sean... Gracias. Sigue siendo cielo. Cielo, Después Adolfo, cielo. Cielo, Adolfo y Juliana. Bueno, sí, en principio agradecer a Gloria y a Daniel por las lecturas. A mí me resonaba un poco algo que también ya trajo María Dolores, que era, bueno, a mí me quedaba la pregunta de este empuje del que habla Lacan en este fragmento que se trae en el texto. Cuando se habla, bueno, está justamente situando que conducir a un sujeto a que pueda como instaurar una verdadera demanda estaría en relación a que pueda contestar la pregunta de qué quiere, de qué es lo que quiere desembarazarse, ¿no? Entonces, Lacan dice, bueno, un síntoma, yo trato de que esta demanda los fuerce a hacer un esfuerzo, es preciso que en efecto
algo empuje. Y bueno, ahí me generaba pregunta esta cuestión porque se está hablando un poco de cuál sería, digamos, como la operación del analista en ese sentido, pero también algo del posicionamiento del sujeto frente a eso que resulta insoportable de un síntoma, ¿no? Entonces me preguntaba, y bueno, supongo que hay algo claro del operar del analista, pero también eso que empuja, no sé si, digamos, qué cosas se podrían situar ahí como para ubicar un poco mejor esto, ¿no? Porque también creo que es importante, justamente porque este pasaje lo traen para explicar un poco esa discontinuidad entre la queja y, digamos, el trabajo de un analizante frente a la pregunta por un síntoma, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, bueno, si hay algún componente, por ejemplo, pulsional del síntoma que haga que en la repetición de ese síntoma se haga insoportable, ¿no? Y me lo pregunto en relación al síntoma porque justamente, por ejemplo, en las presentaciones que hicieron, y creo que, bueno, no se trabajó un poco esta cuestión que aparece antes del algoritmo de la transferencia y que es justamente frente al síntoma, ¿no? Hay una frase que me pareció muy importante que está en el texto, la voy a leer. Dice, el síntoma se vuelve analizable solo a condición de incluirse en la transferencia, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, ubico un poco cómo fue el recorrido de esta pregunta que me surgió, porque me preguntaba justamente que quizás es importante situar como estas pequeñas cosas de, digamos, qué quiere decir que un síntoma se incluya en la transferencia, ¿no? ¿Qué querría decir eso? Digamos, se trata de, de situar, por ejemplo, las repeticiones de un síntoma, ¿sí? Cuando un síntoma se repite, como las variaciones, digamos, que va tomando ese síntoma, o se trata entonces, si se habla de que el síntoma está incluido en la transferencia, tendría entonces que ubicarse, digamos, en qué medida algo de ese síntoma que trae ese sujeto engancha a algo del analista, por ejemplo, ¿sí? Esas preguntas pues esos puntos a mí me parece que son importantes para entender esto de cómo tendría que ir apareciendo un síntoma en transferencia que permita también ubicar un cambio en la posición del sujeto, de la queja a asumir, digamos, creo que asumir un poco como la pregunta que le hace ese síntoma justamente, ¿no? Y de hecho, me parecía muy llamativo también que en el algoritmo de la transferencia aparece, dice que este significante, ¿no?, de la transferencia escribe la manifestación sintomática del sujeto, dice, ¿sí? Entonces, creo que ahí uno podría hacerse la pregunta de a qué se refiere con esto de una manifestación sintomática. Vuelvo a la cuestión de que si se trata de ubicar esas repeticiones del síntoma, o si en cada repetición, cómo aparecería lo distinto de la repetición, ¿sí? Creo que son como pequeños puntos que quizá permitirían situar estos cambios más, digamos, más sutilmente de la queja a una posición que toma el sujeto frente a lo que va sucediendo, transformándose, digamos, frente a ese síntoma en ese contexto clínico. Bueno, eso es lo que me produjo el texto. Y dejaría ahí como para, no sé, si alguien puede como dar luces ahí, no sé. Sí, de eso se trata, ¿no? De que nos ponga a trabajar el texto. Pues a mí por lo pronto se me ocurre como lo que tú dices, como dos cosas, sí. ¿Qué significa que se incluya en la transferencia? Poco siguiendo, pues sigo el texto, ¿no? Es que se dirija a un otro, ¿no? A un otro que sabe. Se suponga un saber a otro, pero, y aquí hay algo pues muy importante que está señalado también ahí, es que eso es un primer paso, porque el segundo paso es que haga transferencia al propio inconsciente. Y por eso que el que trabaja en el análisis es el analizante. Es que transferencia a su propio inconsciente. Si el analista ahí, también lo retomo el texto, está para empujar el trabajo, ¿no? Está para que se haga el trabajo, pero
condición de que se incluya en la transferencia es la suposición de saber de que eso tiene que ver con él, con su propio inconsciente, más allá de que el analista o el terapeuta, si lo ponemos en términos más amplios, es el que sabe sobre lo que a mí me pasa, que es por donde llega todo el mundo, ¿no? Ir a un otro que sabe, que le diga, eso es dirigir, sí, dirigir su queja a un otro, pero no basta con eso. La vuelta y esta, lo que nos dicen sobre las entrevistas preliminares y lo que es para instituir la transferencia, es la transferencia no solamente a un X preciso, sino a su propio inconsciente, de percatarse de que es él el que tiene que trabajar, no puede esperar del otro que le dé la respuesta. Pues sí, siempre uno la sigue esperando, pero uno está advertido, ¿no? De que los pacientes lo dicen, yo sé que usted no me va a contestar, pero yo le voy a preguntar. es una expresión muy clásica, ¿no? Sí, te dicen, no, yo sé que usted no me va a responder, pero igual le pregunto. Entonces, Como si ahí hubiera como un desplazamiento de esa suposición de saber, ¿no? Entonces, claro, por ya no es supuesto. tanto al analista, sino que en un punto Claro, es al inconsciente propiamente del al sujeto. propio inconsciente. No sé si Daniel algo para señalar de esa parte del texto. El cielo nos invita como a pensar. Adolfo, ¿cierto? ¿Sigues tú? Y después terminamos con Juliana. Buenas tardes, gracias a todos por sus aportes, comentarios, a los expositores. Bueno, mira, tengo una pregunta, es sobre el tema del corte, que también digamos que había como me parece que hay como una especie el corte no está estandarizado, es decir, también pues es algo muy simple de decir, pero entonces, a ver, es como me voy a permitir una especie de, pues, digamos, lo voy a ligar con el tema de lo estandarizado. Se me ocurre ahora el tema de las vacunas. Cuando a ti te aplican la vacuna, es la misma para todo el mundo. Esa es como la garantía. Uno no tendría la sospecha de que a mí, bueno, igual hay gente que la tiene, a mí que me aplicaron. Es la misma vacuna que tiene la garantía en Berlín o en Bogotá. Pero digamos que pues inevitablemente puede ser el síntoma propio, puede entrar uno en la sospecha dónde fue el corte. Pues lo llevo al tema del corte. Tendría uno como la especie de ficción, me permito esta ficción, si yo tuviera una idéntica sesión con 2 analistas o 3 o 10 distintos, ¿dónde harían ellos el corte? ¿Sí me entienden? Es decir, porque pues escuchándolos a ustedes, pues yo sé que eso puede ser una especie de ficción, puede hasta ser tonto lo que estoy diciendo, pero puede aparecer la pregunta del relato, pues igual que en cualquier cosa, ¿cómo se relata una historia? ¿Qué es lo que se subraya? ¿Qué es lo que se lee? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que repercute? Y en ese sentido, pues digamos que puede ser válida la pregunta, pues porque tiene que ver con la subjetividad. ¿Dónde se corta? ¿Dónde hubiera cortado Freud? ¿Dónde hubiera cortado Lacan? ¿Dónde hubiera cortado Ferenczi? ¿Dónde hubiera cortado, etcétera, etcétera? Eso por un lado. Y por otro lado, tengo una pregunta sobre el tema del control. Que según lo que entendí ahorita, pues, leyendo y ahora escuchándolos a ustedes, de alguna manera el control apunta en Lacan tiene que ver con el tema de la posición del analista. Entonces me pregunto si es que en alguna medida el analista en algún momento con algún paciente o pues, también vive sus vidas con sus angustias, si en algún momento el analista puede sentir que titubea en su posición, que su posición como que se está evaporando, se está aplanando, se está hundiendo, o no sabe qué hacer, y de pronto en ese sentido es que entra el tema del control, que ahí lo hablaban que era también hablaban que era focalizado, que era frente a ciertos, puedo entender que es frente a ciertos aspectos concretos de las sesiones, del caso, de su propia lectura del caso, y que ahí como que su posición en alguna medida como que lo interroga a sí mismo o
o el paciente mismo, porque también me pareció que eso de la corrección en la sesión no era solamente lo que tú hablabas, Gloria, de que allá en París te dijeron, bueno, etcétera, sino que el paciente también de alguna manera puede decirle en cierta forma al analista, no se trata de eso. Y en esa medida le subvierte su posición o se la mueve o algo así. No sé si esto es lo que entendí y eso es lo que le estoy preguntando a ustedes y a mí mismo. Eso es, gracias. No sé, tomamos la intervención de Juliana y cerramos con esto ya por cuestiones de tiempo. No sé si juntamos como las dos últimas. Bueno, yo quería como retomar algunos aspectos de los que se han hablado en relación con lo institucional. Por ejemplo, yo recordaba, no sé si recuerdan el trabajo que hace Freud en el caso Catarina, hablando del lugar, pues cuando ahorita se hablaba del lugar, que si el consultorio, que si salir al parque, pues por ahí, por lo menos ahí hay una pista que no podría de pronto pensar el trabajo que hace Freud con Catarina en una montaña. Y hay otro, pero es que yo no me acuerdo, pero hay una referencia de Freud, no sé si es una referencia, no sé si es una intervención, hay un comentario de Freud en el que habla de en un paseo por el jardín. Yo no sé si Gloria recuerda o alguien lo conoce. Es otra referencia que habría que seguirle la pista. Yo no me acuerdo mucho en este momento, pero bueno, está la intervención que hace Freud con Catarina. Y al respecto, yo estaba pensando que es que también a veces los mismos analistas y los mismos analistas lacanianos, por nombrarnos lacanianos, hemos creado de esos principios, se nos olvida como que son justamente principios que están fundamentados en la práctica y los hemos estandarizado de una manera rígida. Entonces, si bien el trabajo institucional, pues lo digo como por mi experiencia propia, porque si bien el trabajo institucional me parece que tiene unos retos bien interesantes y lanza unas preguntas que todavía intentamos responder sin lograrlo, pero que por lo menos nos cuestiona, pero implica, me parece que el trabajo institucional tiene un punto muy positivo y es que pone en cuestión esa rigidez que los mismos analistas lacanianos hemos creado. Entonces, por ejemplo, ahorita que Jamie hablaba del tipo de chico, pues por lo menos, que no sé si decirlo así, pero de ciertas características de la mayoría de los chicos que llegan a Surcos, por lo menos en mi experiencia personal me pasó un poco eso, ¿cierto? Yo cuando comencé a trabajar en una institución también con esas características, me fui de aquí, pues de Medellín para otro país con la idea idealizada un poco del analista lacaniano, en el sillón detrás del diván, y llego a una institución donde la pregunta era, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? Donde entonces era poner el cuerpo y ya, y no poner el cuerpo ahí sentado, pues con todo lo que eso implica, no es poco, pero era poner el cuerpo en el suelo, en quitarse a veces partes de la ropa, en las secreciones del cuerpo del otro, y entonces cómo, es decir, entonces mi pregunta todo el tiempo era, ¿yo qué estoy haciendo acá? Porque esto no se parece en nada a la idea que yo tenía de lo que hacía un analista, ¿cierto? Pero eso me permitió un aprendizaje muy valioso para la clínica en general, ¿cierto? Así uno ya no, pues, así uno ya no se tire al piso todo el tiempo, ni haga ese tipo de cosas todo el tiempo, permite una cierta libertad que me parece que es importante para el acto. Eso pues como por un lado, entonces de pronto, más bien Jamie, como a tomar como un poco ese aprendizaje de ahí, esa cierta, eso que nos saca el trabajo institucional. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, bueno, yo creo que lo he dicho varias veces, conocen algunos, pues como este trabajo que hice con unos colegas y que se sigue pensando respecto a lo institucional, y que todo el tiempo lo que aparecía era que más allá de si era un trabajo institucional o no, que una práctica fuera analítica dependía de que hubiera analista. Y que incluso, por ejemplo, yo pensaba en las prácticas hospitalarias, porque ahorita, por ejemplo, Alejandro hablaba de
3 meses que da la EPS, pero a veces en un hospital es el paciente que es una vez o 2 veces y ya lo dan de alta, o el paciente vas a buscarlo y el paciente falleció. Entonces, como también, y al respecto hay una puntualización, pues como hay un, no sé si es propiamente un trabajo, pero el Eric Lorán en alguna parte habla de intervenciones, él las llama memorables, ¿cierto? Pero como que el hecho de que sea un encuentro, de que atendías a un paciente en un hospital 15 días, no implica que no haya efectos analíticos. Y que entonces, digamos que toda la conclusión de todo este recorrido siempre ha apuntado a que depende de cómo se posiciona ese que está ahí, en relación pues como, y eso ya pues nos lleva pues a mucha tela que cortar de que es un analista, pero como para abrir la puerta en vez de haberse cerrarla, porque, o sea, yo entiendo que el trabajo institucional es complejo y que hay instituciones de instituciones en las que definitivamente se vuelve incompatible pues los principios del psicoanálisis, en otras en que más o menos algo se logra hacer, incluso con los objetivos, que es una cuestión que surge mucho en las supervisiones. Y bueno, uno muchas veces tiene que hace pues obviamente diligenciar historia clínica, si le piden objetivos podrá escribir alguna cosa, pero en el papel, el asunto es que Daniel lo preguntaba muy bonito, ¿dónde empieza la clínica? Porque el hecho de que en un papel diga que hay determinados objetivos, no necesariamente implica que la dirección de la cura en el acto o en el encuentro con ese paciente apunte a esos objetivos, aunque estén escritos, porque la institución los solicita. Entonces es muy bonito. Por ejemplo, hace poquito alguien en una supervisión decía que se sentía demasiado frustrada porque no cumplían los objetivos, pero es que entonces los objetivos eran ¿de quién? Entonces un poco la reflexión era, los objetivos eran propios, creo que Daniel o Alejandro dijo algo al respecto, no recuerdo. Los objetivos eran del propio terapeuta y no tenían nada que ver con el paciente. Entonces, bueno, eso era como para retomar un poquito como este asunto de lo institucional que tanta pregunta genera. Gracias, Juliana. Bien, pues Sí, no sé, Adolfo, bueno, respecto a tus grandes preguntas, ¿no? Son grandes preguntas esto de esta sospecha, ¿no? Que tú introduces si Freud cortaría aquí, si Ferencia aquí, si Sachs acá y Lacan acá, pues son escenarios un poco complicados, María. Es un poco imposible, ¿no? Como una sospecha imposible de resolver. Que donde se juegan, pues, el acto analítico. Un mismo analista puede preguntarse, bueno, y a veces pasa, yo debí haber cortado aquí. Puede pasar en algún momento. Él mismo, no comparando, sino, y por eso ahí es donde viene el control, para tratar un poco con la otra inquietud tuya. Por eso es controlar el acto, ¿no? Que él se pregunta, bueno, yo estoy bien orientado, no estoy bien orientado, los impases, en esta soledad de que no hay nadie quien le diga cómo hacer, pero el control tiene una función. Sí. En retrospectiva también, de que a veces se va al control y dice, mire, es que pasó esto y yo hice esto, o no hice esto. Es una pregunta sobre el acto, ¿sí? Lo que yo hago. Es como, bueno, como cosas que están en ese texto que como María Dolores lo comentaba, pues yo lo dije, es un texto que tiene casi 40 años, pero es un texto que tiene preguntas vitales del psicoanálisis que siguen siendo tan actuales para nosotros también. Bueno, pues no sé, creo que cerrar por hoy. Muchas gracias a los participantes, los que estamos acá y los virtuales, los esperamos el próximo mes, les estaremos anunciando por dónde seguimos el camino que nos trazamos este año. Que tengan un buen resto de fin de semana. Gracias a todos. Gracias Hasta luego. a todos. Gracias a ustedes por la presencia. Gracias. Chao. Feliz tarde. ¿Quiénes estaban del foro más por ahí conectados o ninguno más?